Bendiciones, bendiciones una vez más con ustedes. Damos gracias a Dios. Esta es nuestra segunda parte. Estamos entrando a nuestra segunda parte de los fundamentos del discipulado. Tienen unas lecciones muy lindas de crecimiento espiritual. La lección de hoy se titula La importancia de los buenos fundamentos. Tenemos escrituras claves en Hebreos 5, 11 al 6 y también el capítulo 3 de Hebreos. También tenemos a Primera de Corintios 3, 10 al 15, a Lucas 6, 46 al 49 y a Primera de Pedro 2, 5, capítulo 2, verso 5. Un fundamento es una sustancia encima de la cual construyes una estructura. Construimos arriba de un fundamento. El fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte del edificio depende de ese fundamento que nosotros tengamos. Si tiene fundamentos buenos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme. No importa lo que venga contra él. Si no, cuando ocurran problemas, el edificio, por supuesto, se va a caer. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales, son edificios espirituales. En las Escrituras, esta estructura se llama Templo del Espíritu Santo, dice Primera de Corintios 6, 19, donde habla acerca del templo de Dios. 1 Corintios 3:16 habla sobre el edificio de Dios. Y 1 Corintios 3:9 también habla sobre una casa espiritual, al igual que 1 Pedro 2:5. Solo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir problemas si los fundamentos son debidamente echados. Es importante saber dónde están nuestros fundamentos. ¿Y quién es el fundamento de nosotros? Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3 verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El mejor fundamento de todos para un edificio es la roca sólida. Otros menos estables, tales como grava, arena, tierra, arcilla y a lo mejor una roca porosa, deberían ser quitados para que una estructura grande pueda ser construida en una roca sólida. Miramos 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Recordemos que esto mismo pasa en la edificación, en la estructura de nuestra vida espiritual. No deberíamos construir nada a menos que lo fundásemos en un buen apoyo, en una buena base. Tenemos otros versículos de apoyo que son 1 Corintios 3, 10 al 15 y Juan 5, 19. Roca o arena, ¿en qué estamos nosotros fundando nuestra estructura? En Lucas 6, 46 al 49, Jesús describe dos maneras de construir. Una encima de la arena o algo inestable, o encima de la roca, un fundamento realmente estable. Mucha gente, incluyendo a nosotros los cristianos, estamos construyendo nuestra vida en base a fundamentos inestables, tales como el materialismo, la ambición, deportes, educación, filosofías, tradiciones de hombres, sabiduría humana, etc. El único fundamento estable de roca sólida es el Señor Jesucristo, no lo olvidemos. ¿Y qué constituye una vida sólida según este pasaje de Lucas 6? Miremos el verso 47. Todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, oye mis palabras, las pone en práctica, tiene una relación con Jesús, oye su palabra y hace su voluntad. Seguimos con qué constituye una vida sólida.
¿Puede uno oír y no hacer? Dice en este verso número 46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Véase también Santiago 1, 21 al 25. ¿Cómo es el que oye y hace la palabra? Dice el verso 48. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento. ¿Por qué se debe construir la casa en la roca? Ahí mismo en ese mismo versículo. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Si está sobre la roca, ¿qué va a pasar? Recordemos que nadie se escapa de las tormentas. Miremos Hebreos 12, 25 al 29. Nadie quiere tormentas, pero de verdad que tenemos que pasarlas. ¿Qué le pasó a la casa en la roca? La casa no pudo ser movida porque estaba bien construida, estaba fundada en la roca. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el peligro al construir una casa o nuestra vida cristiana sobre arena? El que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena, dice Mateo 7:26. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento? Está en el versículo 49, en la última parte. Contra la cual el río dio con ímpetu, el mismo río y tormenta que dio contra la casa que estaba sobre la roca, también dio sobre la casa que estaba sobre la arena. Pero la diferencia acá es que la casa se cayó y fue grande su ruina. ¿Y después qué? ¿Qué sigue? Los fundamentos de nuestra vida como cristianos son tan importantes que es imposible seguir la naturaleza cristiana sin estar nosotros con buenos fundamentos. Leamos Hebreos 6, 1 al 33. Hebreos 6, 1 al 33. Tenemos también algunas evidencias de inmadurez en los cristianos. Evidencias de inmadurez. Y miramos cuáles son estas evidencias de inmadurez. Somos tardos de oír. Estos cristianos son letárgicos y no quieren ser movidos. No tienen impulso ni energía ni para asistir a la iglesia. No hacen nada con entusiasmo y de esta manera viven su vida cristiana. No toman responsabilidad. Estos cristianos que no han madurado nunca son infantiles cuando deberían ser muy prudentes, muy profesionales en el área espiritual, en el área cristiana. También estos cristianos no participan, se quedan sin participación. Estos cristianos no contribuyen nada más que aumentar el número de miembros en las iglesias. Muchos son así desde hace muchos años. También estas personas no tienen discernimiento. Estos cristianos la mayoría del tiempo ni siquiera saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Y también no tienen estabilidad, son muy inestables, no tienen estabilidad. Cada problema derriba a estos cristianos. Suelen ser mariposas espirituales yendo de una enseñanza o una iglesia a otra. Se les llama mariposas espirituales. También tenemos razones de inmadurez. Dentro de estas razones de inmadurez, estas personas no son realmente nacidos de nuevo o hay mucha duda en que realmente sean nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque existe evidencia inequívoca cuando nacemos de nuevo. O sea, cuando nacemos de nuevo nuestras evidencias son muy notables y cuando no, también son muy notables. Por ejemplo, el testimonio del Espíritu, dice Romanos 8:16. Dice que también somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Deseamos obedecer a Dios, dice 1 Juan 2:3. Amamos a otros cristianos, dice 1 Juan 3:14. Hacemos la voluntad de Dios, dice Mateo 7:21. Y tenemos sed de Dios, dice Salmos 42, 1 al 2. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo,
todas estas características son muy notables en nuestra vida. Estamos hablando de las razones de la inmadurez. Dijimos que número 1, estas personas no son realmente nacidos de nuevo, o hay mucha duda en que realmente hayan nacido de nuevo debido a sus características espirituales. Estas personas también son muy negligentes. Cuando no hay madurez, hay mucha negligencia. Estas personas no se preocupan en mantenerse en forma espiritualmente fuerte, sino que se han dejado llevar por los problemas, por las situaciones, por los demás. También son desobedientes. Dios les ha pedido que hagan algo y están esperando con paciencia hasta que se decidan hacerlo. También estas personas son transigentes. Han dejado entrar esas zorras pequeñas que habla la Biblia, que son las que comen las viñas. Esto dice Cantar de los Cantares 2:15. Han hecho las cosas de una manera contraria a la que Dios tenía para ellos. Han obedecido sus propios deseos egoístas en vez de obedecer a Dios. Estas cosas ahora tienen poder sobre ellos y están estropeando su caminar con Dios. Intentan vivir una vida equilibrada entre agradecerse a ellos mismos y agradar a Dios. No saben el equilibrio, no saben qué hacer, si agradecerse a ellos mismos o agradar a Dios. Así es que está ese desbalance. Por lo tanto, en vez de tener una vida fructífera y realizada al servicio de Dios, acaban frustrados e insatisfechos sin agradarse ni a ellos mismos ni a Dios. Bien, llegamos ya a nuestro tiempo de preguntas y puntos de discusión. ¿Por qué es Jesús un fundamento estable en el que debemos construir nuestra vida? ¿Por qué son el materialismo, deportes, educación, filosofías, tradiciones de hombre, sabiduría humana e incluso la religión fundamentos inestables en construir tu vida o incluso en parte? Según Mateo 7:24 al 27, donde habla sobre la roca o la arena, ¿dónde están nuestros fundamentos? ¿Qué pasos puedes tomar para asegurarte de que construirás los fundamentos correctos y no encontrarte sin ellos cuando las tormentas de la vida vengan hacia ti, se aparezcan en tu camino? Lee 1 Corintios 3:1 al 3. ¿Por qué este pasaje todavía tan apropiado a muchos en la iglesia actual como lo era casi hace 2000 años atrás? Hace 2000 años y ahora sigue siendo actual. ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué muchos cristianos se conforman con su inmadurez con respecto a Dios? Entramos a la aplicación y resumen de esta lección. Jesucristo es el fundamento en el cual deberíamos edificar nuestra vida al ser sus discípulos. Cualquier cosa que nos impida edificar nuestra vida en Jesús como fundamento debería ser quitada con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús quiere que nosotros, siendo sus discípulos, vengamos a Él, oigamos su palabra y la pongamos en práctica. El deseo de Dios el Padre es que todos los cristianos crezcamos en madurez en Él. Esto no puede ocurrir sin nuestro propio permiso. Dios quiere que echemos los fundamentos correctos y luego nos llevará de la leche espiritual a la comida más sólida para que podamos crecer en madurez en Él. Muy bien, estamos terminando nuestra primera lección de la segunda parte de los fundamentos del discipulado. Así es que espero que sigamos creciendo, que sigamos invitando, que sigamos buscando a nuestros discípulos y sigamos dándole esa palabra que necesitan para seguir creciendo en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un hermoso placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.